Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal HS Automatización y quien les habla, Harold Santamaría. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio muy práctico de neumática e hidráulica, el cual va a ser controlar un taladro de mesa, usando el método secuencial cascada. Bueno, no siendo más, los invito a que me acompañen a realizar este pequeño ejercicio donde vamos a controlar la perforación o el movimiento de un taladro de mesa. Los espero en el siguiente video tutorial. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización. Bueno, continuando con los temas abordados anteriormente, la metodología cascada, métodos secuenciales, hoy veremos lo que son el ejercicio número 1, taladro de mesa. Entonces, antes de continuar, me gustaría recordarles que en la parte superior de la pantalla les estaré dejando un pequeño enlace, una pequeña tarjetita que lo llevará a nuestra lista de reproducción de nuestro curso de neumática e hidráulica, donde tendrán disponibilidad a todos los temas que son los principios básicos, métodos secuenciales, simbologías, entre muchos otros temas que abarcaremos en este curso a lo largo de los videotutoriales. Entonces, siendo más, continuemos con el ejercicio del día de hoy. Ejercicio número 1, taladro de mesa. Las piezas son colocadas manualmente en un sistema de sujeción. El pulsador de arranque hace avanzar el cilindro. Una vez sujeta, la pieza está ladrada y el cilindro vuelve a su posición inicial. Al mismo tiempo, las virutas son expulsadas por una tubera. A continuación, el cilindro tensor suelta la pieza. Como podemos ver en la parte derecha de nuestras pantallas, tenemos lo que es la imagen de nuestro taladro, que es manual, en este caso con un pulsante de manual que iniciamos, y la secuencia en diagrama de paso lo tenemos de la siguiente manera. Como podemos ver, nuestro cilindro inicia en 0, los dos cilindros A y B, tenemos un movimiento de 0 a 1 que lo vamos a llamar A más. Después de que se hace A más, empezamos el movimiento de B más. Después de que se hace B más, A más sigue sosteniendo A más. Se hace B menos, y después de que se hace B menos, la siguiente acción es hacer A menos. Entonces, nuestra secuencia va a quedar de la siguiente manera: A más, B menos, A menos. Ya teniendo esta secuencia, que es una de las primeras condiciones que nos pide el método secuencial cascada, que este tema lo verán, que fue el video tutorial anterior que vimos, verán que una de las principales condiciones es, primero que todo, identificar la secuencia. Entonces, teniendo una vez identificada nuestra secuencia, abrimos nuestro software FluidSync y ya tengo identificada mi secuencia. Me preguntarán por qué tengo estos dos textos acá. Esto es para facilitar el trabajo. Como podemos ver, tenemos nuestros dos grupos. Nos dice que tenemos que separar los movimientos por grupos donde las letras no se repitan. Es decir, A está una vez, B está una vez, pero vuelve y se repite B. Aquí yo no puedo colocar el mismo movimiento, la misma letra en el mismo grupo. Entonces aquí por eso le coloqué un slash que normalmente se llama frontera. Como B más y B menos se encuentran muy pegadas, aquí marco una frontera. Entonces, y B se repite una vez y A se repite una vez. Como no hay más letras ahí para allá, se marca una frontera inicial y una frontera final. En la frontera final vamos a pasar a la frontera inicial. Tenemos los movimientos. Para que se haga A más, tiene que haber un movimiento que diga que lo hace el grupo 1. En este caso va a ser A más y el pulsador de marcha, más on, y el pulsador de marcha. Para que se haga B, tiene que estar hecho el grupo 1 y A1, haberse hecho A más. Para que se haga B menos, como no hay ningún movimiento que lo anteceda, simplemente lo hace el grupo 2. Pero dentro del grupo ya se ven los movimientos con final de carrera. Entonces, para que se haga A menos, tengo que estar el grupo 2 y B menos o B0 haberse efectuado. Entonces, teniendo esto claro, ya sabemos cuáles son los movimientos de las válvulas. Vamos a saber cuáles son los movimientos o activaciones del grupo. Para que se haga el grupo 1, tiene que haberse hecho el grupo 2 y A menos estar en posición para que pase al grupo 1. Y para que se haga el grupo 2,
tiene que haberse hecho el grupo 1 y B más para que pase al grupo 2. Y el grupo 2 desactiva el grupo 1 y el grupo 1 desactiva el grupo 2, así sucesivamente. Entonces vamos a crear lo que son nuestras válvulas, nuestros actuadores, válvulas de control y cierre de orificio, válvulas estranguladoras. Vamos a colocar válvulas de uso frecuente, una válvula 5.2, configurables, con accionamiento neumático por lado y lado. Bueno, antes de continuar también con esta pequeña explicación, me gustaría invitarlos a que se pasaran por mi canal HS Automatización y se suscribieran, me regalaran un me gusta en el videito y cualquier comentario nos ayudaría a crecer el canal. ¿Qué encontraremos en este canal? En este canal encontraremos diversos cursos totalmente gratuitos desde programación PLC con el PLC Panasonic, diseño y moldeo de tableros en 3D con E-Plan Pro Panel y E-Plan Electric. Tenemos cursos de Dia Portal, cursos de KDSIMO y nuestro curso que estamos dictando es el curso de Best of Fluidsync, neumática e hidráulica. Continuando ya con nuestro video, vamos a hacer accionamiento neumático por lado y lado, colocar nuestros silenciadores, lo que haremos es copiar esta válvula acá, este actuador acá, completo. Sería A0, A0, 0, 0, A1, 100, 100. D0, 0, 0, D1, 100, 100. Ahora otra de las condiciones del método cascada es que tengo que crear tantas líneas de presión como grupos existentes. En este caso tengo dos grupos existentes, vamos a crear dos líneas de presión. En este caso yo creo las líneas de presión de la siguiente manera. Las enfrento y las estiro. Subo esto un poquito. Podemos recortar acá para que todo se vea más junto. Listo. La otra condición que me dice que tengo que colocar una válvula distribuidora de grupo -1, o sea, tanto grupos sean -1. Si son 3 grupos, coloco 2, son 4, coloco 3. Y la otra condición, en este caso son 2 grupos, colocaría una. Y la siguiente condición primordial es que el grupo 1 siempre esté activo. El grupo 2. Ahora, vamos a hacer lo que son los movimientos. Vamos a activar A. Para que se active A, tengo que activar esta parte de la solenoide. Bueno, de nuestra válvula activada neumáticamente. Como podemos ver, tenemos un más, lo cual significa que es una válvula de simultaneidad que tienen que estar las dos. Válvulas, control y cierre de caudal, válvula de simultaneidad. Va a ser el grupo 1. Y vamos a colocar una válvula 3.2. Retorno por muelle, pulsante. Ya hicimos para que se haga a menos. Igual tiene que estar una válvula de simultaneidad donde colocaremos
donde colocaremos el grupo 2 y B0. Para que se haga B menos, tiene que estar en el grupo 2. Para que se haga B más, tiene que estar en el grupo 1 y aún no haberse realizado. Ya tenemos lo que son activados los movimientos. Para evitar fallas, vamos a alimentar directamente cada uno con una fuente de alimentación independiente. Lo cual en físico esto no sería. Ahora, ¿qué me activa el grupo 2? El grupo 2 me lo activa una válvula de simultaneidad me lo activa el grupo 1 me lo activa el grupo 1 y B más, B1 y B1. Que me activa el grupo 1 y A1. Si empezamos a simular, perdón, no marqué acá sino a 0. Empezamos a simular, no deberíamos tener ningún error. Pulsamos A más, B más, B menos, A menos. A más, B más, B menos, A menos. Ya tendríamos la secuencia. Si miramos el diagrama de pasos y colocamos acá en otros, diagrama de estado, vamos a hacer A, podemos hacer un color verde y B rojo. Bien, vamos a venir, colocarla acá. Y vamos a darle marcha. A más, B más, B menos, A menos. A más, B más, B menos, A menos. Tomando en cuenta esta gráfica, vamos a cambiarle de fondo de color. No la puedo cambiar de color. Bueno, teniendo en cuenta esta gráfica, viendo, es muy similar a esta. Entonces, esta sería la solución de nuestro ejercicio con la metodología cascada. Espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita y apoyarnos con un comentario, que esto nos ayudaría a crecer como canal. Hasta la próxima.